Bien, siguiendo con la línea del material que les explicamos hace un momento, vamos a desarrollar en este segundo módulo la relación existente entre el individuo y la sociedad. Vamos a ver los temas relacionados con la personalidad, la motivación, la estructura social y el derecho. Y de igual forma vamos a analizar cuáles son los elementos que pueden influir para que un individuo realice la movilidad social. Para los efectos, entonces, vamos a verificar la información relacionada con el autor Husserl, Baumgarten y Urbano en 1960, el cual en su obra sobre movilidad social afirma lo siguiente: una de las ideas básicas sobre la estratificación y la movilidad social presente en casi todas las obras que se ocupan de ella es la de la atribución de una vaga motivación para la movilidad a las personas cuyas carreras sirven de testimonio. El movimiento ascendente dentro de una determinada jerarquía de estatus. Aquellos motivos que se aluden con la expresión anterior vienen a considerarse como una especie de fuerza impelente que impulsa al individuo desde arriba, no solamente en sentido contrario, peso que representa su identificación social, y además ha de considerarse una especie de fuerza impelente que impulsa de igual forma a la oposición de la resistencia que ofrece, en forma de hostilidad o de repulsa abierta, lo que ya están encuadrados en los niveles superiores y por eso mismo consideran como inferiores a los que aspiran a oponerse socialmente a su par. En numerosísimos casos, el individuo se encuentra emplazado dentro de un sistema o estatus que le exige que actúe como individuo móvil. Que el individuo sea afortunado o no es un tema banal. Está perfectamente claro que ciertos sistemas de estatus favorecen mucho más que otros determinadas formas de movilidad. Davis en alguna manera llega a conceder algo semejante a esto cuando afirma que el hijo de un pastor protestante tiene mayor probabilidad de llegar a gobernador que el hijo de un campesino. Ahora les explico un poquito relacionado con este aspecto relativo a la injerencia que tiene una persona que está pues en el rango de ser conocida públicamente a una persona que no lo esté. Lógicamente que una persona que está conocida públicamente tiene más oportunidades a ser visto socialmente y de ser tomado en consideración para puestos políticos, para cierto estatus social, que aquellas personas que no tienen esa oportunidad. Bien. A nosotros no nos interesan los vericuetos de la fortuna, por lo que uno nace hijo de campesino y otro hijo de un pastor protestante. El hecho de que sea más probable que uno de ellos ascienda en la escala social sugiere que hay fuerzas independientes y distintas de las presuntas individuales que favorecen a la movilidad. Estas fuerzas extraindividuales se identifican con el sistema del estatus mismo. Lo que queremos decir no es sino que todo sistema de estatus puede considerarse como un conjunto de fuerzas, expectaciones y actividades que impulsan a los individuos hacia arriba o hacia abajo en la escala social, situándolos en ciertas posiciones.
Este punto de vista debe distinguirse cuidadosamente del que conciben los sistemas sociales como redes estructuradas, estáticas o huecos limitados, que son objeto de competencia entre los individuos, tales como las analogías, que son siempre angostas y equívocas. Las maneras como un individuo puede verse empujado a operar como socialmente móvil pueden ser bastante variadas. El caso más obvio es el de quien se ve literalmente arrastrado a hacer méritos. Tal impulso es bastante común y su fuente no pocas veces un miembro de la propia familia del aspirante, su esposa, sus padres o en algún otro pariente. En este intento de dar motivos al individuo, que es muy evidente y que a menudo resulta ineficaz, hay también otras fuentes de imposiciones sociales que frecuentemente no son tan obvias para el individuo que se está comportando de una manera socialmente móvil. No quisiéramos concluir sin añadir expresamente que solamente si las aspiraciones y la movilidad estuvieran perfectamente correlacionadas, podríamos esperar que no existiese nadie que fuese a la vez un individuo con pocas aspiraciones y por paradójico que fuera, y que pueda parecer muy móvil. Seaman, en un artículo que trata de las actitudes ante la movilidad, aisló un subgrupo dentro de su muestra de ejecutivos y lo calificó de móvil sin esforzarse, móvil nicht sterben. La tarea que hay que hacer y que es precisa, teórica y empíricamente, es la de llevar a cabo investigaciones que aíslen las condiciones en las cuales estos individuos se comportan de modo. Ahora bien, dentro del análisis y estudio de las relaciones existentes entre el individuo y la sociedad, tendremos como punto de partida un enfoque natural de la psicología como lo es el estudio de la personalidad, integrado como tal las áreas de los procesos psíquicos superiores tales como la percepción, la memoria, los aprendizajes, la orientación, que solo pueden entenderse de forma efectiva en relación al organismo como un todo, y su expresión conductual que la hace única, distintiva, como un sello en lo que llamamos personalidad. En este caso es importante destacar que las motivaciones son importantes para las personas en todo sentido, ya que si una persona observa en otro compañero, en otra persona que sea un familiar, algún tipo de avance debido a sus estudios, a su personalidad, esta persona se ve motivado también a lograr esos objetivos. Y pues por regla general en estos casos, cuando esa persona se ve motivada, al final lo que va construyendo es su propia personalidad. Así cada individuo, con sus patrones hereditarios y aprendidos, va creando una huella en su comportamiento diferente en relación con los demás individuos. Este patrón de comportamiento forma una pauta de conducta común en los seres humanos, que desde los tiempos en Grecia antigua, Hipócrates los llamó tipos de humores y los clasificaba en sanguíneo, en colérico, en flemático y en melancólico. El temperamento sanguíneo es aquella persona expresiva, alegre, optimista. El colérico corresponde a aquellas personas de fácil enfado, sociables y apasionados. El temperamento flemático, aquellas personas racionales y frías socialmente. Y por último, la personalidad melancólica corresponde al ser humano sensible y triste.
En tiempos modernos, en el siglo XX, el psicólogo suizo Carl Jung, en 1921, sentó las bases en el estudio de la conducta humana, conocida como la tipología de la personalidad, que inicialmente lo clasificó en introversión y extroversión, siendo la introversión relacionado con la timidez y la extroversión con la facilidad de relacionarse con las personas. Así tenemos que las personas tímidas o introvertidas estarían renuentes a entablar una simple conversación con una persona desconocida, prefiriendo estar sola que en compañía de otras personas. Lo contrario sería aquella persona extrovertida, la cual, pues por su comportamiento, por sus actitudes, les encanta estar acompañado y pues le incomoda estar sola por mucho tiempo. A partir de estas dos dimensiones de introversión o extroversión, Carl Jung consideró 4 funciones psicológicas, como por ejemplo el pensar, el sentir, el percibir y el intuir. Para Jung, pensar y sentir eran funciones racionales, mientras que el percibir e intuir eran funciones irracionales en el individuo. De esta forma tenemos que de la combinación de los dos elementos de introversión, extroversión, con las 4 funciones psicológicas, se forman los 8 tipos de personalidades de Carl Jung. De manera sucinta, podemos resumir que para Jung, el primer tipo de personalidad correspondía entonces al pensamiento introvertido. El tipo de persona está más centrada en sus propios pensamientos que lo que puede ocurrir en la sociedad. El segundo tipo, al sentimental, introvertido, son personas poco habladoras pero simpáticas y sin muchas dificultades para crear buenos vínculos sociales. El tipo sensación introvertido caracteriza al individuo por enfocarse en los fenómenos o experiencias subjetivas, fenómenos que se relacionan más con los estímulos recibidos. Prevalecen estas personas como el interés a las tendencias del individuo a dar o crear explicaciones de las cosas que se ve a su alrededor. Por esta forma de ver el mundo lo hacen rígido e imponente y poco cambian con el sentimiento. Y el sentimental extrovertido corresponde a las personas muy empáticas, con la facilidad de recibir la búsqueda gratificante de las relaciones interpersonales. Por último tenemos el tipo de intuición, extroversión, correspondiente a aquellas personas aventureras en su vida de creación de proyectos de mediano y largo alcance. Esos rasgos fundamentales son los que constituyen la estructura de la personalidad. Tales rasgos estarían relacionados con las diferencias individuales. Esto es lo que haría que una persona se incline por una determinada carrera, mientras que otra ni la motiva a estudiar nada en particular. Otras viven para el trabajo, mientras otras desconocen lo que es un empleo. El que alguien tenga de referencia en su vida el matrimonio y la familia, mientras que otra se sienta cómoda con la soltería. No hay dudas que habrá diferencias de las personalidades entre los grupos en la sociedad. Sin embargo, el estudio de la personalidad por sí sola no es suficiente para explicar una total comprensión del comportamiento humano. Es necesario estudiar lo que subyace a esa personalidad o ese impulso que mueve al individuo hacia algo o alguien. Nos referimos al elemento de la motivación. Esto es así, sobre todo en nuestra sociedad occidental, donde la conducta se encuentra orientada a los logros prácticos y donde la motivación debe ser relativamente constante. No hay duda que parte de esa disparidad en cuanto a los logros de actuación entre las clases sociales
podría deberse a diferencias en cuanto a la motivación. En el estudio de la motivación se reconoce al psicólogo inglés William McDougall, donde establecía el instinto como el regulador y el soporte en la consecución de las metas o logros en la conducta humana. Así consideró 3 aspectos del comportamiento motivado. El primero es la tendencia espontánea a prestar atención a cosas más que otras. En segundo lugar, suele haber una emoción característica específica del impulso y su acción como el medio a la angustia. En el tercer lugar, al impulso sigue el curso de una acción que tiene su objetivo específico como meta. Afirma McDougall que el objeto de la psicología social es analizar las bases instintivas del comportamiento social, es decir, cómo las inclinaciones y capacidades naturales de la conciencia individual modulan toda la complejidad de la vida en las sociedades, aún quedando también condicionado al individuo en la vida social. La sociedad, por su parte, concibiéndose como un sistema integrado a su vez por subsistemas, entendiendo como tales aquellos grupos debido a los comportamientos únicos, como por ejemplo la familia, la religión, la clase social, los grupos y el Estado, entre otros. Es así como un individuo se mueve de un subsistema a otro, conocido como movilidad social, donde se modifica todo un complejo conjunto de valores y pautas establecidas intrínsecamente en la personalidad. A manera de ejemplo, tenemos el paso de un individuo de la escuela a la universidad, del ambiente familiar